Bueno, les damos entonces la bienvenida, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina, les agradecemos que se hayan acercado hasta acá de forma virtual para, para escuchar hoy un nuevo seminario que va a dictar nuestra aliada estratégica y asesora del CDA, Gabriela Urrunaga, con la que realmente contamos y la hemos incorporado para que nos pueda acompañar en nuestra gestión, en todo lo relacionado a los recursos humanos. Todos sabemos que los que tenemos nuestros estudios, el recurso humano es realmente un recurso muy valioso, que no solo requiere de cuidado, sino que además de permanente retención. Y creo que uno de los temas que nos ha propuesto Gabriela a lo largo de este año y para poder finalizar el ciclo de capacitaciones, que es precisamente con este seminario, que es evaluación del personal y la retención. Sobre todo en estos tiempos de tanta liquidez de los rastros que ha dejado esta pandemia, que todavía no se fue, que sigue latente, pero obviamente nos ha dejado distintas cuestiones que ameritan atención. Y creo que lo importante de todo es que el centro no solo acompañe en temas relacionados al comercio exterior, sino que nuestros estudios deben nutrirse de personal para que podamos seguir teniendo representatividad, seguir teniendo trabajo por sobre todas las cosas. Todos sabemos que en nuestros estudios formar una persona en nuestro trabajo es algo muy particular, nos lleva tiempo ese proceso de formarlos, de darles un lugar, de acompañarlos, y quizás en algún momento sabemos que nada es para siempre, y a veces sucede que de un día para otro abandonan nuestros estudios y nos dejan un hueco importante. Y creo que este seminario no es ni más ni menos que tratar de no solo de acompañarlos en la evaluación del personal que ya tenemos o el que tenemos que contratar, sino que además cómo retenerlo y cómo sentir la pertenencia. Y por eso nos resultó interesante que este seminario lo diera Gabriel a fin de año, ¿no? Fueron toda una serie de temas, una planificación anual, y creo que esto era importante tenerlo porque es un momento de evaluación, es un momento de análisis, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Así que sin más preámbulos, les agradecemos a ustedes que se hayan acercado, sigan contando con el CDA para lo que lo necesiten, y las dejo en compañía, en muy buena compañía de Gabriela. Así que, Gabriela, muchas gracias y muchos éxitos en el seminario. Bueno, gracias, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, voy a proyectar la presentación, así vamos siguiendo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿se ve bien? Anabela, ¿se ve bien? Sí, yo lo veo bien, Perfecto. Gabriela. Perfecto, bárbaro, excelente. Bueno. Sí, Bueno, Gaby, perfecto. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Bueno, en principio les quiero contar un poco por qué pensé en este tema, y también, bueno, hablando un poco con las autoridades del CDA sobre esta temática y lo que venimos haciendo en transmitir algunos conceptos fundamentales para que ustedes tengan en cuenta los procesos de recursos humanos, ya sea desde el ingreso de una persona, todo lo que hace su proceso de selección, después incorporar a las personas, capacitarlas, que puedan, bueno, desarrollarse en la organización. El momento de la evaluación de desempeño es algo que no necesariamente es para realizarlo a fin de año, pero en general en las organizaciones, en el mes de diciembre, siempre, digamos, en el balance del año, es el momento más adecuado para hacer un balance general, es decir, que la evaluación de desempeño pueda hacerse, pueda darse feedback constantemente a los empleados, pero digamos, en la fecha de fin de año
hacer el balance integral para que justamente en ese proceso uno pueda ir viendo cómo fue todo el proceso de aprendizaje y de evolución de una persona en la organización. Y me parece que es un mes muy importante para justamente dedicarle tiempo a este análisis. Por eso creo que para cerrar el año, la evaluación de desempeño cumple un papel muy importante, no solo como motivador y como inspirador para el próximo año, sino también como una forma de estar cerca de los empleados, de entender sus necesidades, de canalizar cualquier inquietud y cualquier demanda que las personas puedan tener. Creo que es un momento de encuentro muy especial, es como si fuera, digamos, no es lo mismo, ¿no? Pero ¿vieron cuando se hacen las reuniones de fin de año? Donde, bueno, la gente se relaja, comparte un momento distendido. La evaluación de desempeño creo que tiene mucho de eso también, de ese espacio relajado entre el colaborador y el líder de un equipo, por ejemplo, a quien reporte la persona, para poder sentarse a conversar sobre cómo fue el trabajo que hemos hecho durante el año. Así que bueno, por eso me pareció que era un tema interesante, para que ustedes se lleven algunos puntos. Yo quiero poner foco hoy en algunas cosas que me parece fundamental que ustedes quiero que se lleven. Después, todas las dudas, todas las consultas, todo lo que ustedes necesiten, me pueden escribir, yo los puedo ayudar, pueden pedir un turno en el CDA, no hay ningún problema, saben que cuentan conmigo para todo lo que necesiten. Pero quiero dejarles algunos conceptos, transmitirles algunos conceptos claves que creo que los van a ayudar en poder pensar en cómo llevar adelante una evaluación de desempeño. Voy a hacer una sola pregunta para que me respondan, después yo sigo hablando y digamos, ustedes me van a preguntar cuando necesiten. Me gustaría saber si en sus organizaciones ustedes ya han implementado alguna evaluación de desempeño, y si no son jefes y son colaboradores, si ustedes tienen evaluaciones de desempeño, son parte del proceso de la evaluación de desempeño. Hola Gabriela, Florencia Agostinelli te habla. ¿Cómo está, Florencia? Bien, yo estoy como gerente de operaciones en CIF y nosotros sí tenemos una evaluación de desempeño y realizamos quincenalmente one-to-one, es decir, charlas 1 a 1 con cada uno de los colaboradores, en donde turnamos una charla que tenga que ver con un feedback a nivel laboral, y la posterior con un feedback a nivel actitudinal dentro de la compañía, y utilizamos para evaluarlos el Action Impact Do, que son acciones, impacto y lo que tenemos que hacer, en donde le mencionamos acciones positivas, el impacto y qué hay que seguir haciendo para que esto se mantenga en el tiempo, y acciones de mejora no negativas, porque el colaborador suele ser reacio cuando le marcas algo como negativo, sino lo trasladamos a una acción de mejora, le mostramos el impacto que generó a nivel organizacional, si tuvo que ver con algún impacto operativo, o actitudinal, si tuvo que ver con algún impacto en el grupo de trabajo, y cuáles son las acciones que debemos tomar para mejorar. Y se retoman el próximo 1 a 1 esas acciones de trabajo que teníamos que hacer para mejorar en lo que habíamos estado mal. Y al final del año se hace esa evaluación de desempeño con todo el feedback de esos 1 a 1. Excelente, buenísimo. Y eso ya es un proceso sistemático que ustedes hacen anualmente. Sí, en realidad lo comenzamos este año con mi incorporación en la compañía. Yo entré el 16 de marzo junto con la pandemia, o sea que para mí fue un desafío. Primero porque venía trabajando en multinacionales y esto es una pyme, entonces es un cambio también para mí muy grande a nivel recursos, porque es otra cosa completamente distinta, pero la idea justamente de la incorporación era empezar a implementar esto, y sí, lo tenemos seteado en el calendario de cada uno,
cada 15 días, quedan plantadas las acciones, quedan las minutas, y se le hace un seguimiento en lo operativo, y muy fuerte también la parte actitudinal, ¿no? Identificando cuál es el impacto que genera en el equipo, porque muchas veces es difícil trasladarla al colaborador, y vos sabrás muchísimo más, que una acción negativa o una acción que requiere una mejora actitudinal, muchas veces el impacto es grandísimo en el equipo. O sea, te puede generar desmotivación automática, no sé, y el impacto que eso tiene en el cliente, es decir, no solamente, digamos, en el equipo de trabajo o en el clima laboral, sino después con el cliente, ¿no? Que eso nos puede eso, bueno, digamos, eso ¿no? Ni hablarlo, pero es muy difícil a veces que como colaboradores, porque también me pasa a mí, que también tengo un feedback, el reconocer esas cosas de mejora, ¿no? Siempre uno cuando se sienta espera que todo sea bonito y color de rosa, y es muy difícil, ¿no? Y también depende mucho de la generación con la que vas trabajando como colaborador, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que todo lo que contaste, la verdad que te felicito porque, bueno, realmente es algo sumamente valioso, va a generar un impacto muy positivo en la organización, y eso es como constantemente estar trabajando con procesos de mejora. Es decir, la evaluación de desempeño tiene ese objetivo, siempre verificar, confirmar, un poco lo que pongo en la presentación, ¿no? Calificar, pero que todo esto sirva en pos de las personas y de la organización, con, digamos, el fin que tiene una organización con ciertos objetivos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que felicitaciones y bueno, nada, éxitos con este desafío. Lo importante es establecerlo y que dure, es decir, que sea un proceso sistemático y que se afiance con el tiempo. Y si hay desvíos, que eso se pueda ir corrigiendo, porque siempre hay desvíos. Cuando uno hace cosas, siempre hay algunas cosas que hay que, bueno, alinear, entrenar al equipo, bueno, varias cosas para que ese proceso realmente sea muy objetivo. Es decir, es un proceso que debe ser objetivo y no, digamos, que esté plasmado de subjetividad, ¿no? Que en muchos casos esto ocurre. Entonces, bueno, gracias Florencia por lo que nos contás. ¿Alguien más nos quiere contar si trabajan con evaluación de desempeño o lo han implementado? Hola, bueno, ¿qué tal? Carola Fraquia habla. Yo Hola, Carola. estoy trabajando, ¿qué tal? Un gusto, Gabriela. Estoy como responsable de recursos humanos en Hub Bartolomé. Me sumé hace 2 semanas, así que recién ingresada, viendo qué se hizo en los últimos años. Y con respecto a este tema, la realidad es que no hay mucho hecho, así que con muchas ganas de implementar, así que justo me compartieron esta capacitación, lo cual me viene bárbaro. Y esto que vos decís de que sea un proceso, sí, constante en el año, me parece fundamental. Esta instancia por ahí de fin de año, más formal, sí, de evaluación de desempeño de todo lo que se hizo en el año, tiene que estar. Y tal cual como vos decís, un seguimiento durante el año, yo por ahí lo pensaba como cada 3 meses, este seguimiento trimestral de instancia 1 a 1, de jefe con cada una de las personas de su equipo, es importante para ir viendo cómo vienen los objetivos y demás, y a fin de año hacer una evaluación de, bueno, cómo fue el desempeño, y aprovechar esa instancia para ver qué se puede mejorar, qué hicieron bien, escuchar un poco a la otra persona, porque si no, tal cual esto que vos decís que la gente está más relajada a fin de año, y aprovecha y dice muchas cosas, y está bueno que eso se pueda ir hablando durante el año, y no siempre a fin de año. Entonces, esas opciones, oportunidades que se pueden ir mejorando a lo largo del año, como aprovechar esas instancias. Así que creo que es súper importante que esta evaluación de desempeño ayude a la organización, a los empleados, para tener si bien día a día ellos tienen continua comunicación con los jefes, de hecho comparten el mismo lugar, pero sí darle más formalidad a ese espacio, ¿no? Más seriedad, de sentarse, ver los objetivos, que cada uno también cuente, mira, me interesa esto, y armar ahí también el plan de carrera de cada uno y ver qué proyección también pueden tener dentro de la empresa.
acá lo que pasa mucho es que ingresan por ahí en posiciones súper bajas y después van promocionando, entonces hay mucho por recorrer, implementar, así que creo que es importantísimo implementar, así que bueno, acá también me parece muy importante esta instancia y escuchar un poco lo que vos nos vas a compartir. Yo después aprovecho y consulto, Gabriela, esta presentación después la comparten por Sí, mail. por supuesto, sí, por supuesto. Yo después a todos los asistentes les voy a mandar un mail con la presentación, y creo que también se sube a la web, es decir, perfecto. Igual ustedes van a tener mi mail al final de la presentación, por si alguno no la recibe, me escribe un mail y yo en 2 minutos se lo puedo mandar, así que no hay ningún inconveniente para compartirlo, y todo lo que ustedes necesiten respecto a la asesoría, me escriben. Si necesitan un momento especial para tratar alguna temática, bueno, cuentan conmigo también, no hay ningún inconveniente, porque la evaluación de desempeño es algo que lo que yo aconsejo es diseñarlo acorde a la organización. Exacto. Yo tengo modelos, pero en realidad lo importante es pensar qué es lo que la organización necesita, y en base a eso armar algo totalmente alineado a la organización, ¿no? Por eso creo que antes de la evaluación de desempeño hay algunas cuestiones que tienen que ver, que ahora, bueno, vamos a empezar a charlar sobre eso, que tienen que estar tratadas, tiene que estar desarrollado. Es decir, si no tenemos las descripciones de los puestos, por ejemplo, y entendemos cuáles son las funciones, va a ser un poco difícil pensar en cómo evaluar si no sabemos qué evaluar y cómo son las personas, dónde están ubicadas en la organización, qué seniority tienen, ¿no? Eso me parece muy importante. Pero bueno, no me quiero adelantar, ahora voy a ir tratando estos temas como para que ustedes tengan un pantallazo general en este ratito que vamos a conversar. No sé si hay alguna persona más que me quiere contar. Gracias, Carola, un gusto conocerte. Un gusto. Y muchos éxitos en Hub. Conozco a mucha gente de Hub y bueno, he estado en la empresa, así que bueno, contás conmigo para ayudarte en este proceso tan lindo de recursos humanos. Sí, gracias, Gabriela. No, por favor. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Siguen entrando algunas personas, acá estoy admitiendo. Bueno, si les parece, vamos a avanzar, así vamos conversando. Como les decía, la evaluación de desempeño es una herramienta de gestión muy importante, que no solo mide el desempeño, sino también el potencial de una persona. Por eso es muy importante que ustedes puedan pensar la evaluación de desempeño como un proceso integral, donde ustedes están observando no solo el desempeño de las personas, sino también ese plan de carrera, un poco lo que decía Carola, sobre el plan de carrera, la posición que la persona también, porque hay personas que empiezan en una posición determinada y tienen ciertas características de liderazgo y de impacto que tal vez, teniendo un plan de carrera, pueden hacer una carrera, digamos, liderando dentro de un área y liderando un determinado departamento, por ejemplo. Y eso es algo que es importante poder detectarlo para justamente los planes de retención, si estamos pensando en algún momento retener a aquellas personas claves, o bueno, tener en cuenta aquellas personas que le dan un valor muy importante a la organización desde su desempeño, sus actitudes, el trabajo que desempeñan, el impacto que tienen con los clientes. Bueno, realmente tenemos que tomar muy en cuenta todas esas variables que a través de la evaluación de desempeño vamos a tener mucho material, ¿no?, muy rico para poder evaluar esas variables, y que nos van a servir como planes de acción para diferentes acciones que queramos llevar adelante. También con respecto al tema remuneraciones, me parece que es un punto, digamos, la evaluación de desempeño también nos arroja mucha información para todo lo que tiene que ver con ascensos, con, digamos, lo que es el plan de carrera, los cuadros de reemplazo, los famosos cuadros de reemplazo, que siempre en posiciones clave me parece que es importante también
siempre, no sé si ustedes están al tanto de lo que quiero decir con cuadros de reemplazo, pero bueno, lo comento para los que no lo conocen el concepto, tiene que ver con lugares estratégicos en donde tiene que haber una persona como un back, ¿no? Es decir, si hay algún movimiento dentro de la organización, que otra persona del equipo pueda asumir una responsabilidad mayor y que esté como segundo, ¿no? Dentro de esa estructura, dentro de ese departamento. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. ¿Por qué es importante la evaluación de desempeño? Bueno, un poco por todo esto que yo venía hablando, ¿no? Promueve el crecimiento y la productividad a la organización, potencia los valores organizacionales, un poco respecto a lo que decía Florencia, de cuando se definen esas variables actitudinales tan importantes, también marca el camino de cuáles son las conductas esperables para la organización, y que esto tal vez es común para todo el equipo de trabajo, sea un estudio de comercio exterior de poquitas personas a una organización mucho más, digamos, grande, ¿no? Respecto a lo que es el organigrama y la estructura. Por otro lado, esto también, digamos, beneficia no solo a potenciar a las personas, sino también a reconocer la contribución de las personas en la organización. Por otro lado, identifica la capacitación que se necesita en las empresas, ¿no? Y en las áreas. Por eso es una herramienta muy importante que, si está bien implementada, perdón que acá hay alguien que está ingresando también, me parece que, digamos, agrega mucho valor por todos estos conceptos y que toca otras áreas de recursos humanos, ¿no? Como el área de capacitación. Por otro lado, determina también conocer a los empleados que tienen mayor potencialidad dentro de la organización. Y si podemos aprovechar la herramienta, también esto nos va a permitir ciertos planes de acción para lo que es las oportunidades del negocio, los focos que año a año, generalmente, imagínense en este escenario, todas las empresas siempre reestructuran sus estrategias de negocio, y también nos permite ver qué personas son adecuadas para generar ciertos cambios en la estructura, por sus capacidades, por su talento, por cierta experiencia en el comercio exterior, por ejemplo, si conocen cierto tipo, supongamos, de mercadería, o por la experiencia que tienen, en qué área pueden agregar mayor valor. También, por otro lado, genera lo que es el reconocimiento a las personas, ya sea económico, ya sea el reconocimiento personal, y también lo que está ligado a todo lo que es el área de remuneraciones. Así que fíjense cómo a través de una evaluación de desempeño hay un montón de áreas que están involucradas y que bueno, van a tener un impacto para el trabajo desde los que estamos desde el área de recursos humanos, y de quienes, si no hay un área de recursos humanos, están a cargo de una organización, ¿no? O de un estudio de comercio exterior. Y por último, también me parece muy importante la comunicación. Ustedes saben que la comunicación cara a cara es la comunicación más efectiva, y que si bien hoy estamos en un escenario donde las personas no necesariamente están, digamos, con sus jefes cara a cara, sí, por otro lado, a través de esa comunicación, que puede ser virtual, bueno, va a potenciar el vínculo entre las personas en la organización. Vamos a pasar, perdón, que me demoro un poquito porque a veces tarda. Bueno, entonces, yo quiero poner el foco en lo que es la administración por objetivos, ¿sí? Para hablar de la evaluación de desempeño. ¿Por qué me parece importante poner el foco en lo que es el diseño de objetivos? Porque es el método de evaluación que se centra en la evaluación del potencial del empleado a través de ese diseño de objetivos, y el diseño y el alcance de los objetivos.
ese proceso de administración, de feedback 90, digamos, que particularmente creo que es muy positivo y genera todo esto que yo les contaba, es un proceso compartido, que no depende solo del, digamos, del jefe o de la persona responsable, sino que también el colaborador está involucrado en ese proceso. Y eso, digamos, en muchas organizaciones que tal vez tienen, ya han implementado las evaluaciones de desempeño, siguen con un método más tradicional, donde el jefe evalúa a las personas. Y tal vez lo que ya desde hace varios años se viene también haciendo en recursos humanos, es que ese proceso sea un proceso compartido, donde las personas hagan una autoevaluación, es decir, en el principio de año se puedan definir, o en el momento donde se definen los objetivos del departamento, de qué es lo que se quiere alcanzar, cada persona tenga delimitado cuáles son los objetivos en base al puesto, y obviamente a través de, digamos, esa autoevaluación tan importante que va a determinar que las personas, bueno, justamente trabajen con, digamos, compartan con sus jefes ese proceso. ¿Por qué es importante, digamos, al comenzar el proceso de evaluación, digamos, de desempeño, qué bases necesitamos para poder llevar adelante? Bueno, por un lado, las descripciones de puesto. No sé si en sus organizaciones ustedes ya tienen las descripciones de puesto, pero es un punto muy importante, por eso si quieren, particularmente si necesitan algo después, bueno, no voy a detenerme hoy en ese punto, pero es muy importante que en la organización estén las descripciones de las posiciones y cuáles son las competencias, tanto actitudinales como aptitudinales, que son como lo que van a nutrir a esa evaluación de desempeño, ¿sí? Por eso me parece que es un punto muy importante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Sigo? Bueno, ustedes cualquier cosa, no tengo problema, cortan el micrófono y me preguntan, ¿sí? Entonces, para la evaluación de desempeño, la descripción de puestos es sumamente importante, porque bueno, va a nutrir el diseño de la evaluación. Si las competencias aptitudinales, lo que tiene que ver con los conocimientos, las destrezas, la experiencia, las habilidades técnicas, todo eso es clave para la posición, ¿sí? Y por otro lado, el tema de las competencias actitudinales, todo esto que veníamos hablando antes, cuáles son los comportamientos, las conductas clave para la organización, ¿no? Que define como los valores organizacionales en los cuales también va a estar sostenido el negocio, ¿sí? Y eso, digamos, todos esos puntos me parece que son muy importantes para luego pensar, si nosotros ya tenemos todo esto definido, poder pensar en esos cuáles son los objetivos para cada persona del equipo, ¿sí? Bueno, yo sigo. Si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, me dicen. Entonces, en este proceso de evaluación de desempeño hay algunas etapas. Yo lo pensé a nivel organizacional, cuáles serían esas etapas para que ustedes puedan ir pensando cómo hacerlo. El primer punto tiene que ver con el planeamiento, es decir, es necesario planear cómo se va a diseñar la evaluación de desempeño. Después, a todas las personas que van digamos, a participar de ese proceso, ya sea jefes, colaboradores, en este caso va a ser toda la organización, desde el área de recursos humanos, desde la persona que lo está llevando adelante esta iniciativa. Hay que entrenar a las personas, porque es un proceso que debe instalarse de manera sistemática y debe hacerse para que no pierda credibilidad de una manera muy objetiva. Entonces es algo muy importante que el entrenamiento también se pueda realizar. Después la implementación y el seguimiento. Y como etapa final, desde la persona que lleva adelante esta iniciativa, poder hacer una evaluación de cuáles son los resultados,
¿sí? Bueno, vamos a pensar vamos a hablar de las etapas. La primera etapa sería el planeamiento, que tiene que ver con esa definición del programa de la evaluación de desempeño, que va a tener, por un lado, cuál va a ser el alcance. El alcance tiene que ver con cuáles son las personas que van a estar involucradas, cuál es la frecuencia también que va a estar, digamos, si va a realizarse, como decía Florencia, de una manera quincenal, mensual, bimensual, trimestral. Antes se realizaba de manera anual, pero después, digamos, en base a lo que se fue observando, bueno, se fue haciendo ciertas modificaciones donde se pudo observar que todo el proceso de implementación y de seguimiento tenía mayor eficiencia si se podía hacer con menores tiempos, no esperar tanto tiempo para poder dar un seguimiento, porque justamente lo beneficioso de poder implementar una evaluación de desempeño es hacer un seguimiento. Tal vez yo no sé si aconsejaría que fuera un seguimiento tan exhaustivo, semanal o quincenal. Digo, todo depende también de la estructura, de la organización de la empresa, pero yo creo que ir haciendo un seguimiento bimensual, por ejemplo, para darle tiempo, ¿no?, a que las personas vayan haciendo modificaciones. Digo, a ver, no conozco en particular sus empresas, pero lo recomendable es que tenga una frecuencia, pero que no sea algo tan intensivo como para que la persona tenga tiempo de ir adquiriendo los aprendizajes y que vayamos viendo el cambio en sus comportamientos, ¿no? Entonces todo eso, como lleva tiempo, a veces hacerlo con tanta, digamos, con tanta frecuencia puede ser no tan beneficioso. Pero bueno, todo va a depender un poco del negocio. Tener clara la metodología, cómo esto se va a llevar adelante, poder ir definiendo también las etapas, y también contar en esa etapa de planeamiento todo lo que hace el análisis de puestos, todo lo que son las competencias, y si en la organización no se han definido competencias, porque hay muchas empresas que no han definido las core competencies o que no han trabajado en lo que es diseño de competencias, trabajar sí con el análisis de puestos, es decir, los puestos es muy importante como punto de partida para definir los objetivos. Pensar en cómo va a ser ese diseño de ese formulario, porque hay muchos modelos, pero cada organización tiene su propio modelo, y hoy con el tema de la virtualidad, muchas empresas también aprovechan a trabajar esto con el área de sistemas para poder implementarlo y hacer un diseño que sea online, para que sea mucho más rápido, más eficiente, más cómodo, y que implique, por un lado, la evaluación del empleado, y la autoevaluación del empleado y la evaluación de su jefe directo, para luego, después, hacer la reunión de seguimiento, ¿no?, o la reunión de encuentro de ese feedback de la evaluación de desempeño. Y como último punto de la etapa de planeamiento, el diseño también del entrenamiento, porque si nosotros tenemos una muy buena herramienta y no tenemos al equipo entrenado, preparado para tal fin, es posible que pierda eficiencia y efectividad, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener en cuenta todas las etapas de este proceso. Y acá, digamos, está, bueno, en la evaluación de desempeño, bueno, lo que hablamos de las competencias y en este plan de mejora, teniendo en cuenta cuáles son los factores globales de desempeño, que en muchas organizaciones hay factores que son factores a todos los puestos, y después se trabaja específicamente con los que son alineados a cada posición, dependiendo del departamento al cual pertenezcan, ¿sí? El área administrativa, como el área comercial, es muy posible que ciertos factores sean globales a todos, y otros
que sean específicamente acorde a cada rol y a cada área dentro de la organización. Bueno, la etapa de entrenamiento, como decía, primero estaba, digamos, como dijimos, la etapa de planeamiento. La segunda etapa es la etapa de capacitación para todo el personal según el alcance, y obviamente hacer el lanzamiento del programa, ¿no? Que incluya todo lo que es la herramienta, el uso de la herramienta, y canalizar todas las dudas, todas las consultas, mucho antes, obviamente, del lanzamiento del programa, ¿no? Lo que yo también siempre recomiendo es poder hacer un lanzamiento general, para que todas las personas involucradas sepan, si esto ustedes, por ejemplo, lo piensan hacer para el año que viene, bueno, poder justamente en los meses de verano, poder hacer toda la etapa de planeamiento, de entrenamiento, y empezar con la herramienta, por ejemplo, en el mes de marzo. Por eso hay una etapa previa para quien se encargue de desarrollar todo el programa de evaluación de desempeño, que es el que va a tener que hacer toda esta etapa de planeamiento, para luego sí involucrar a todos los actores involucrados. ¿Vamos bien? Cualquier duda, bueno, me preguntan. La etapa de implementación es ya, digamos, la autoevaluación, ¿no? Donde, digamos, se genera el encuentro entre el empleado y digamos, el colaborador y el jefe directo, donde tienen ese encuentro, que generalmente yo lo que recomiendo es que sea una reunión pautada, con una agenda, con, bueno, digamos, que tenga todos los temas a tratar, en el cual ya la persona va a traer la autoevaluación analizada, escrita, digamos, ya realizado su autoevaluación, y también la del jefe directo, como para poder aprovechar ese encuentro. El colaborador, bueno, realiza su autoevaluación y da todo un feedback, ¿no? De cómo vio su propio desempeño, de cuáles fueron las áreas en las cuales siente que es una fortaleza, cuáles son las oportunidades de mejora, que generalmente todo lo que está ligado a la oportunidad de mejora tiene que ver con o ciertas debilidades ligadas a competencias técnicas o actitudinales, o tal vez otras cuestiones, digamos, que tienen que ver con entrenamientos o capacitaciones desde lo técnico, que todavía la persona, bueno, no llegó a la etapa de evolución y de desarrollo que es necesario tener en cuenta, pero justamente siempre tenemos que pensar que transmitir desde la organización el aprendizaje y la apertura a cambiar, a mejorar, a poder siempre tener un espíritu digamos, de aprendizaje y de cambio, es parte de la época en que vivimos, ¿no? Parte de, digamos, del paradigma del 2020, del 2021, tiene que ver con el cambio, con adaptarse a los cambios, con la flexibilidad, con poder ver en qué área yo puedo mejorar y que necesito un soporte, no verlo, digamos, tener un enfoque más abierto, no desde la crítica constructiva, sino desde la oportunidad de mejora, que me parece que eso le da como una connotación diferente a la persona, y que también eso permite que la persona pueda, bueno, sentirse involucrada, no sentirse incómoda en ese proceso, y obviamente siempre poner mucho foco en todas las fortalezas y en las oportunidades que la persona tiene de, bueno, dar un valor agregado mayor a la organización, y también la persona crecer en sus propias competencias, ¿no? Así que bueno, todo lo que es la implementación en esta etapa tiene un punto, digamos, de quiebre y de realmente valoración, tanto para el jefe directo como para las personas. Es un proceso que enriquece. Yo he estado en muchas evaluaciones y la verdad que es un proceso muy rico, realmente que de alto impacto para la organización, para las personas, y de alto valor agregado desde donde se lo mire. Bueno, como les decía, el formato de evaluación
al final, cuando tanto colaborador como jefe están de acuerdo, porque esa reunión va a servir para que entre los dos se pongan de acuerdo a través de ese formulario, de esa plataforma, donde los dos concuerdan en toda esa evaluación. De ahí va a salir la evaluación final, ¿no? Y eso sí, obviamente, para la persona que está liderando el proceso, va a estar finalmente firmado tanto por el colaborador como por el jefe y enviado al área de recursos humanos o de la persona que esté liderando ese proceso. Yo siempre recomiendo que haya una persona que sea la que impulsa el programa, que está, digamos, colaborando con las diferentes áreas para poder llevar adelante todo ese proceso, porque muchas veces, si depende de una sola persona, como es un proceso que involucra a toda la organización, bueno, requiere una cierta organización y administración, ¿sí? Bueno, en este caso también lo que yo recomiendo es, bueno, obviamente cumplir con los plazos establecidos, por eso me parece importante que si ustedes definen tiempos y plazos, que eso se pueda complementar, digamos, en tiempo y forma, ¿no? Y dentro de las pautas y dentro de la metodología que se va a aplicar. Bueno, respecto al tema de la calificación del desempeño de los colaboradores, es muy importante la claridad, ¿no? Es decir, es muy importante cómo se va a evaluar y qué es lo que es importante en ese proceso, ¿no? Tanto ya sea desde las revisiones periódicas como el balance integral que se hace a fin de año, ¿no? Entonces, por eso es importante que en esa devolución siempre se esté fomentando, bueno, cuáles son los aprendizajes, los comportamientos, las herramientas o bueno, las tareas que se están realizando de una manera óptima y cuáles son las que no se están haciendo del todo bien o que requieren una corrección para tal fin, ¿sí? Por eso es importante, bueno, poder conversar sobre, bueno, cómo va nuestro trabajo, cómo las personas, bueno, van adelante con, supongamos que tienen que utilizar una herramienta, si se están pudiendo manejar bien con esa herramienta, si necesitan, por ejemplo, una persona tiene, por ejemplo, en el área de despacho, si por ejemplo tiene que cargar la CIMI, bueno, cómo está llevando adelante ese proceso, bueno, ver el tema de los desvíos, por ejemplo, si hay desvíos y cómo corregirlos, porque hay muchos casos que las personas necesitan mucha supervisión, y en ese caso también, bueno, tratar de fomentar la autonomía para que las personas puedan cada vez más se les pueda delegar en responsabilidad, que me parece que es un punto importante, y justamente en la etapa de implementación también tiene un valor muy importante, esto que decíamos antes, ¿no? Buscar la objetividad dentro de toda esa implementación, que sea muy objetiva y que sea imparcial también, ¿no? Para justamente darle credibilidad al programa. Bueno, la etapa de seguimiento, que es la cuarta etapa, es la etapa en donde, bueno, vamos haciendo como dice la palabra, ¿no? Un seguimiento para justamente ir viendo si las personas necesitan un soporte, y también los jefes, ¿no? Porque en algunos casos los jefes también están necesitando, bueno, ciertas herramientas para poder mejorar el desempeño de las personas. Desde recursos humanos, si tenemos que implementar capacitaciones o algún tipo de, bueno, herramienta que ellos estén necesitando para justamente ir modificando esos desvíos de los cuales veníamos hablando y también ir generando esa relación de confianza, ¿no? Entre los jefes y los colaboradores, porque este es un proceso que es todo el año, no es un proceso que empieza y termina en el último semestre, no. Empieza y es constante la evaluación, que siempre recomendamos que las personas también vayan viendo de una manera muy objetiva cómo va su desempeño y cómo ellos se van sintiendo
en esos desafíos que van a tener que atravesar durante el año. Bueno, como siempre, recordar el tema de los objetivos. Si los objetivos se definen y hay un replanteamiento en algún momento durante el año, me parece que eso también es importante que pueda quedar plasmado en la evaluación de desempeño, no que eso, digamos, no se pueda plasmar porque es parte, digamos, de esa retroalimentación que requiere, porque una persona, por ejemplo, puede estar en un determinado momento en un área y tal vez tiene una promoción interna y esa evaluación de desempeño también va a estar teniendo un cambio, ¿no? Porque la persona tuvo una promoción, bueno, tiene obviamente hoy otros desafíos y también tiene otros objetivos los cuales va a tener que alcanzar. Así que bueno, también en la etapa de seguimiento es muy importante el soporte de quien esté liderando el proceso para poder acompañar y ver si hay algunos desvíos, si hay que, bueno, seguir trabajando algunos aspectos para justamente garantizar el cumplimiento del programa. Bueno, la última etapa es la etapa en donde, bueno, ya nosotros hicimos un cierre de la evaluación de desempeño y viene lo que a los empleados más les gusta, ¿no? Lo que tiene que ver con el reconocimiento. Entonces, el reconocimiento tiene varios aspectos, como puede ser desde una promoción interna, los incrementos salariales, todo lo que tiene que ver con ciertos reconocimientos, que ahora, bueno, vamos a ver un poquito cuáles pueden ser esos reconocimientos, premiaciones públicas, que es algo que a mí realmente lo que he vivido de mi trabajo en las empresas, y lo que he vivido, digamos, también desde mi propia experiencia siendo colaboradora de las organizaciones, la premiación es algo muy importante y realmente, bueno, creo que renueva el contrato psicológico que las personas tienen con las empresas, con sus jefes, con sus equipos de trabajo, y obviamente todo lo que hace a la comunicación en la organización y el buen clima laboral. Así que todo lo que tiene que ver con reconocimientos es algo sumamente importante. Si hacemos una evaluación de desempeño y no reconocemos el trabajo, digamos, porque esto también, como yo les decía al principio, digamos, lo que es la evaluación de desempeño también alimenta lo que son las compensaciones, y parte de lo que es la compensación o variable, o los bonos, o ciertas participación de las ganancias, digamos, lo que tiene que ver con, bueno, ciertas recompensas que son muy bienvenidas en la organización, y como les decía antes, tienen un papel muy, muy importante que generan motivación en las personas, que generan como, bueno, renovar ese compromiso para todos los desafíos del próximo año, y a la vez, bueno, también es parte de lo que para la organización transmite hacia sus equipos de trabajo, ¿no? Lo que es la valoración de las personas, el reconocimiento al valor, el valor humano, ¿no? Que de esa manera se ve plasmado, porque una cosa es lo que nosotros podemos decir, pero si después no hay un reconocimiento al trabajo y al compromiso y a la responsabilidad, parecería que da lo mismo, ¿no? Cuando no es así. Entonces, bueno, yo creo que esta es una etapa muy importante y que, bueno, es parte de todo lo que hace a la evaluación de desempeño como gran monio, digamos, del regalo que las personas siempre están esperando de la organización, ese reconocimiento. Que no necesariamente tiene que ser económico, ¿no? Es decir, todo va... perdón, acá hay una persona que... Ahí está. Me parece que es importante también, bueno, transmitirlo y compartirlo. Yo quiero compartir con ustedes este modelo, que es el modelo de Towers Watson, que tiene que ver con el modelo, digamos, que yo lo he planteado en un seminario anterior, que tiene que ver con este modelo de compensación total, y que ustedes van a ver que todo lo que tiene que ver con la remuneración básica es como, bueno, lo estructural de las remuneraciones, ¿no?
Y todo lo que está ligado al desempeño, que es todo lo que está aquí en azul, y lo que hace al desarrollo de carrera, está muy ligado a, bueno, todo lo que hace al desempeño. Por eso, dependiendo de la cultura organizacional, las definiciones más estratégicas del negocio, todo lo que hace a la etapa de recompensa y, digamos, remuneraciones basadas en el desempeño, bueno, es parte de la etapa posterior a lo que es la evaluación de desempeño propiamente dicha. Entonces, todos esos puntos, el aumento por todo lo que tiene que ver con promociones, aumentos por mérito, incentivos de corto y largo plazo, también están vinculadas a los resultados de las evaluaciones de desempeño. Bueno, y lo que hace al plan de carrera y al ambiente laboral también está muy relacionado, digamos, a, bueno, todo lo que es el programa de la evaluación de desempeño. La idea es que esto tenga una coherencia entre lo que sería la evaluación de desempeño, las recompensas y la proyección del plan de carrera de las personas dentro de la organización. ¿Sí? No importa si la organización tiene 4 personas, acá lo importante es que dentro de la estructura haya ciertos niveles, es decir, quienes son junior tengan una compensación acorde entre un mínimo y un máximo de esas variables que tienen que estar dentro de la remuneración, las posiciones de semi-senior, de senior, y después las posiciones de mayor responsabilidad. Pero sí que haya una coherencia también interna dentro de la organización para que las personas que tienen un mismo seniority tengan entre un mínimo y un máximo una misma remuneración. Si nosotros estamos pagando a un operador senior, supongamos, ¿no?, un operador María, entre 50 y 60, supongamos, ¿no?, entre 50.000 y 60.000, que esa remuneración sea el mínimo y el máximo, y que no sea, digamos, que esto genere en la organización una equidad interna, ¿sí?, para que quienes están debajo de ese seniority o por encima de ese seniority tengan remuneraciones que, bueno, sean o inferiores o superiores a esa banda salarial, ¿no?, de lo que estábamos hablando. No sé si soy clara. ¿Me comprendieron, no? Sí, ok. Bueno. No sé si ustedes escucharon hablar sobre el concepto de salario emocional. Algunos seguramente sí, otros seguramente, porque es un concepto bastante nuevo, pero bueno, ya se viene trabajando en recursos humanos, de todo lo que no está ligado a lo estrictamente remunerativo y que tiene un alto impacto en el compromiso de las personas y en, bueno, la continuidad de las personas en las organizaciones. Que está ligado a las oportunidades de crecimiento dentro de la organización, al desarrollo personal y profesional, al buen ambiente laboral, a la cultura organizacional, algo tan importante, de valores y de criterios y de estilos de la propia organización, también de ese equilibrio entre la vida emocional y la vida profesional, y de todo lo que tiene que ver con de la participación de las personas en la organización. Eso es algo que genera muchísimo compromiso y un gran impacto en esa identificación de las personas con la empresa. Así que yo quiero que esto lo tengan muy en cuenta en este plan, digamos, de esta evaluación, de lo que hablamos de la evaluación de desempeño y de ese impacto que pueda tener en todo lo que es la participación de las personas en su propio desarrollo en la organización. Y que esto es el cambio del paradigma del viejo departamento, digamos, de recursos humanos, de cuando yo era muy joven, y que tal vez se hablaba de los departamentos de recursos humanos como, bueno, que solo dependía de los jefes y no de la participación de las personas. Bueno, creo que el gran cambio de paradigma de la nueva concepción
del Departamento de Recursos Humanos tiene que estar muy cerca de la gente y que todas las personas sean parte de lo que es el diseño de los objetivos de la organización y del alcance de esos objetivos, ¿no? Por eso también el impacto en las remuneraciones tiene un gran valor para la organización. Así que yo quiero que tengan muy en cuenta este concepto porque realmente es un concepto muy valioso y que justamente cuando las personas pueden participar y pueden estar integradas y ser parte, bueno, realmente se sienten muy identificadas con la organización. Justamente porque saben que la empresa se preocupa por ellos, los acompaña, está abierta a escuchar sus demandas y sus necesidades, y a la vez que hay alguien, digamos, ya sea su jefe directo o sus propios pares, o dependiendo del tipo de feedback que ustedes le den a los colaboradores, que también ustedes se preocupan por el desarrollo de esas personas dentro de la organización. ¿Sí? Bueno, algunos de los beneficios, ahí, bueno, los comparto que yo ya lo había... Lo que está en rojo es uno de los conceptos, y más hoy en lo que es horario flexible, home office, que bueno, vino para quedarse hoy y por siempre. La capacitación y todo lo que tiene que ver con el plan de carrera, muy, muy, muy importante. La medicina prepaga también, o todo lo que tiene que ver con obra social, y ya sea para la persona y para su grupo familiar, muy valorado por los empleados. Y después todo lo que hace al ámbito laboral, es decir, tu laptop, tu celular, todo lo que hace a tus herramientas de trabajo, muy, muy importante. Después, todo lo demás, bueno, si la organización lo puede brindar, nada. Genial, pero digo, como punto fundamental, ¿no? Y todo lo que está ligado, que no lo puse, pero también todo lo que está ligado a, por ejemplo, créditos, es algo que los jóvenes valoran muchísimo, muchísimo, el acceso a créditos o la ayuda, porque esto también tiene que ver con, bueno, las expectativas de las personas, lo que las personas también proyectan para su propia vida, y el equilibrio entre la vida laboral y personal, ¿no? Todo lo que es días de vacaciones, gimnasio, bueno, eso es algo muy, muy valorado. Bueno, acá les dejo también otro tipo de, respecto a lo que es remuneraciones variables, que también, bueno, incentivos, bonus, participación en las ganancias, premios, algunos premios, puede ser en efectivo o puede ser en especie, y todo lo que está ligado a comisiones, ¿no? Estrictamente que también pueda estar ligado con objetivos de la evaluación de desempeño. Bueno, consideraciones finales. Muy importante, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta ahora para hablar un poquito de estos conceptos que quiero reforzar. Si me quieren hacer alguna pregunta, y si quieren abrimos los micrófonos, no hay problema. ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, respecto a las consideraciones finales, muy importante entender el valor de la evaluación de desempeño y que justamente en ese diseño y en esa implementación de ese programa que sea realizado de una manera muy objetiva e imparcial, porque la idea, es decir, lo que yo siempre escuché en las evaluaciones de desempeño es, bueno, que las evaluaciones son subjetivas, que las promociones son subjetivas, que depende de la relación que tiene el colaborador con su jefe, eso tiene un impacto, y que no debería ser así. Entonces, una evaluación de desempeño es creíble cuando realmente se implementa de una manera muy sistemática, muy objetiva, y tiene credibilidad justamente por eso, ¿no? De que esto se haga de una manera, bueno, por eso es importante que participe el empleado y el colaborador sea muy protagonista de este proceso, ¿sí? Por otro lado, la comunicación, muy importante para involucrar a todas las personas, ¿no? La comunicación tiene un lugar muy, muy importante. Esos objetivos tienen que ser, que hablamos de lo que es la administración por objetivos,
que sea medible, que sean fáciles de comprender, que sean objetivos alcanzables, porque si una evaluación de desempeño no tiene objetivos totalmente creíbles, medibles y fáciles de comprender y de alcanzar, bueno, la evaluación de desempeño no va a tener éxito, ¿no? Entonces creo que es un punto muy, muy importante. Otro punto importante es la forma de calificar a las personas. Creo que eso también es muy importante, porque obviamente esto está ligado también a la objetividad de lo que hablábamos, y obviamente definir cuáles van a ser los periodos de evaluación, para promover justamente esas revisiones periódicas y, bueno, ver cuáles son los desvíos para que se puedan corregir y llegar a fin de año y que todos puedan alcanzar los objetivos. Es decir, el éxito de una evaluación de desempeño es que objetivamente todos puedan alcanzar los objetivos o gran parte de esos objetivos que se han planteado. Todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, que yo les contaba, me parece que es un punto sumamente importante, porque obviamente cuando una persona tiene un muy buen desempeño, va a esperar algo de la organización, y de eso se trata, de que la organización también, bueno, responda frente a la satisfacción que le genera que una persona haya cumplido con las metas y los objetivos que se plantearon a principio de año. Y obviamente todo lo que tiene que ver con ascensos, promociones, premios, comunicarlo y hacer partícipe a todo el equipo, no solo al equipo del departamento, supongamos, sino a toda la organización. Porque hay muchas personas que, digamos, imagínense, en todo lo que tiene que ver con lo que es el comercio exterior, como en todas las organizaciones, todas las áreas están netamente vinculadas con el negocio. Entonces, parte de esa comunicación y de ese clima laboral también depende del trabajo que, bueno, se da de manera mancomunada entre las personas que colaboran entre un área y otra, y es parte también de generar ese buen clima laboral, justamente, generar el encuentro entre las personas, y siempre obviamente en las fiestas de fin de año, en los eventos sociales, comunicar justamente todas estas buenas noticias. Muy bien, bueno, si les parece, abrimos los micrófonos y cualquier consulta que ustedes tengan, bueno, estoy abierta, o pregunta que quieran hacerme, estoy abierta a escucharlos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Camila. ¿Cómo estás? Mi nombre es Camila. Bueno, yo te escribí un mail hace poquito porque te comentaba de que íbamos a abrir lo que es el área de recursos humanos en el estudio donde trabajo. Genial. Y estamos recién empezando por lo que van a ser descripciones de puesto, vamos a verlo ahora lo que es en el verano. Y genial. Ahora, cuando vos planteabas este tema de objetivos medibles, fue algo que a nosotros siempre se nos ocurrió y pensábamos, ¿cómo sería un objetivo medible? ¿Vos me podrías dar un ejemplo en un estudio despachante de aduana, un estudio medible? Porque no se nos ocurría, o sea, bueno, no sé si a ver, cantidad de operaciones. En principio, cuando hablamos de objetivos, tenemos que primero pensar en cuáles son las funciones de las personas. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones? En base a esas funciones, vos, digamos, si querés comentarme, por ejemplo, cualquier persona de tu organización, cuáles son las funciones, si querés contame ahora verbalmente, y yo te puedo decir cuál podría ser un objetivo. Es decir, Gabriela, claro. Perdón, sí. Gabriela y Camila, si querés, si me permitís, Gaby, te cuento cómo estamos nosotros trabajando. Excelente, en cuanto a esta parte de objetivos medibles, para entender. Primero, y corregime, Gaby, si vamos por buen camino o no. Perfecto, sí, sí. El 100% del porcentaje de los objetivos lo dividimos en una parte que tenga que ver con un 60% objetivos medibles directos con el colaborador, es decir, que la descripción de su puesto tenga un impacto directo en esos objetivos. Por ejemplo, Cami, si vos tenés un personal
Operativo María, que solo se dedica a la presentación de CIMIS, establecer un tiempo de presentación de CIMIS de 24 horas y medir que dentro del plazo de las 24 horas, por decirte, el 85% de las CIMIS que él presenta deben de estar dentro de ese plazo. Sacás ese KPI. Por ejemplo, perdóname, por ejemplo, si ustedes tienen una cantidad de despachos semanales, ¿no? O mensuales, esa puede ser también una variable importante, ¿sí? Claro. Y nosotros, bueno, en ese 60 ponemos los que son directos del colaborador, después ponemos 20 que son compartidos del equipo de trabajo, es decir, si el colaborador pertenece a el equipo de operaciones, bueno, cuáles son los objetivos comunes del equipo de operaciones, y lo que resta, objetivos de la empresa. La empresa también se plantea objetivos al inicio del año, por darte un ejemplo, no sé, ser empresa B, ser empresa sustentable, tener participación en algún programa especial de la OEA, alcanzar ciertos objetivos financieros. Entonces, nosotros con lo que hacemos con eso es no solo atar ese beneficio que se puede dar en el desempeño, este beneficio o compensación o bono, 100% a la calidad del empleado, ¿no? Si bien el mayor peso lo tiene el colaborador, pero hay una parte que tiene que ver con el equipo de trabajo y otra parte que tiene que ver con la empresa. Entonces eso también le permitís al colaborador trabajar y desarrollar el trabajo en equipo, porque sabe que si perteneces al equipo de operaciones y no sé, por darte un ejemplo, no sé, todas las métricas de operaciones o el feedback que tengamos de los clientes tiene que estar por encima de tal porcentaje. Si sabés que estás por debajo y es una colaboración de equipo, eso promociona y motiva al trabajo en equipo. Y los otros que tienen que ver con la empresa, también para mostrarle que no solo los objetivos exacto, porque todo lo que tiene que ver la empresa también acompaña a eso. Sí, y promueve el trabajo de equipo, es decir, exacto. Por un lado, digamos, el tema de los objetivos medibles en cuanto, por ejemplo, yo recién me estaba pensando, si ustedes tienen encuesta clientes, una variable para las personas que tienen contacto directo, un customer, por ejemplo, un customer service que va a estar en contacto directo con clientes, a través de esas encuestas también se puede medir el desempeño. Y si esa encuesta es positiva, también eso va a tener un impacto, por ejemplo, en ciertos objetivos que se puedan plantear ligado al desempeño del colaborador, ¿sí? Entonces, sí, totalmente. Entonces, siempre como punto de partida, un poquito lo que hablábamos también con Florencia, es justamente partir de las funciones del puesto, es decir, y cuáles son las expectativas, es decir, cuáles son el alcance que tiene la posición, para qué fue creada la posición, ¿no? Es decir, si es una persona que va a tener, supongamos, un contacto directo con el cliente y que lo va a estar asesorando en todo el proceso, supongamos, ¿no? No sé, supongamos, del área comercial, tiene que pasar las cotizaciones, tiene que estar, bueno, eso que esté ligado a objetivos de venta, específicamente. Y si tiene que ver con tareas operativas, bueno, si hay tiempos, y después el tema de los desvíos es otra variable también muy importante. A menor cantidad de desvíos, también eso también, digamos, nos habla de la evolución de la persona en la posición, ¿sí? Entonces, si querés, digamos, a ver, como para no extendernos demasiado, el tema de objetivos, si tenés alguna duda, bueno, obviamente puedo colaborar con vos en ese diseño, pero acordate, el punto de partida va a tener que ver con el puesto, todo lo que hace a la descripción del puesto y todo lo que está ligado a los valores, las competencias o lo que vos ya organizacionalmente está definido como objetivos del negocio. Supongamos la empresa quiere estar posicionada en esa visión que tiene la organización de crecimiento y de desarrollo, bueno, también como parte de esos objetivos. Lo que pasa es que a veces, si la empresa no da una participación en las ganancias, por ejemplo, en muchos casos solo
se hace una evaluación de desempeño ligada a objetivos personales y de equipo, por ejemplo. Todo va a depender un poco, digamos, del tipo de organización, ¿sí? Pero puede ser muy bien implementado, como lo decía Florencia, objetivos individuales, de equipo y de organización, ¿sí? Yo apunté un poco más a lo individual, porque bueno, va a depender un poco de las organizaciones, pero acuérdense que todo va a depender también del plan estratégico de la organización. Buenísimo, muchas gracias a ambas. No, por favor. Camila, cualquier cosa, yo te dije, te contesté el mail, que te comuniques conmigo, cualquier cosa te comunicás, me mandás un WhatsApp, estamos en contacto, ¿sí? Dale, Bueno. buenísimo, muchas gracias, Gabriela. No, por favor, Camila. Gabriela, Sí, Carola. tengo una consulta en línea con esto. Cantidad de objetivos que se recomienda para plantear por persona, ¿qué número considerás que es el apropiado? Mira, entre 3 y 5 objetivos es lo que realmente más se utiliza. Bueno, acá la tengo a Florencia, así que le voy a preguntar a Florencia, ustedes también cómo lo van llevando, pero generalmente estamos entre 3 y 5 objetivos. Sí, el inicio lo hicimos con 3, este inicio lo hicimos con 3, y la idea que, como se está implementando, en el próximo se agreguen más objetivos individuales, y lo que planteamos en una primera instancia, como lo queremos atar a una gratificación, a un bono, llevar adelante también objetivos que tampoco sean imposibles, porque también lo que nos tenemos que centrar, yo por ejemplo en mi caso personal, como les conté antes, no es lo mismo una multinacional que una pyme que no viene acostumbrado a estos procesos. Entonces de repente también tenés que entender que la cultura a veces no lo toman como un beneficio a largo plazo, porque le vas a poder dar un bono a nivel porcentual, sino como que lo ven que los estás acusando con el dedo a ver si cumplen ese 80% que le pusiste, cuando en realidad tiene que ver también con una ayuda de optimizar, de generar eficiencia, de demostrarle que a largo plazo puede haber un bono. Nosotros lo que hicimos también, y quería comentarte esto, Gaby, es durante la pandemia empezamos a implementar el plan de reconocimientos. Entonces, de acuerdo a o feedback que nos llegaba del cliente por el asesoramiento que le había dado el analista durante la pandemia, que ellos estaban completamente desbordados, o la acción que había tenido cualquier colaborador en cuanto al trabajo en equipo. Nosotros en un principio nos dividíamos en 3 guardias que rotaban cada 15 días, entonces había que hacer mucho trabajo del otro equipo. Entonces hicieron reconocimientos individuales con un soporte que no fue económico, pero sí que tuvo conociendo los gustos del empleado, una picada con cerveza para compartir en familia, una planta para adornar porque sabíamos que se había mudado solo, y esas cosas fueron generando también una competencia limpia dentro del equipo en esto, bueno, che, nos están reconociendo el trabajo que estamos haciendo, está bueno. Como también dar como un principio de entender este proceso de evaluación de desempeño que, como decía Gaby, las empresas que no están acostumbradas o que vienen de larga data, que solamente el Departamento de Recursos Humanos liquidaba sueldos o despedía gente, es muy difícil, ¿no? Porque vienen con otro chip en la cabeza. Y lo primero que se generan es, ay, me van a medir a ver si llego o no, y si no llego me van a echar. Y no, es todo lo contrario, es a ver cómo te ayudamos a mejorar esa performance que no estás llegando a lograr, o qué desarrollamos en tu plan de carrera, porque por ahí estás en una posición que no llegás en performance y hay otra posición que te guste más o que te genere más participación, ¿no? Pero bueno, cuesta, no es fácil el trabajo con personas. No, seguro. Y tal vez creo que lo que es más importante es generar esa conciencia en donde todos están involucrados, no solo es quien digamos, está a cargo del proceso, sino también los jefes, los colaboradores, todos somos parte, digamos, de como comprometidos con el crecimiento y el desarrollo de la organización, porque a veces las personas
también están esperando de la organización, pero bueno, ellos son protagonistas, y la idea es que ellos participen de ese proceso. Pero como todo proceso tiene que tener una metodología, tiene que tener una aplicabilidad, tiene que ser algo para que no pierda credibilidad, ¿no? Es decir, realmente bien implementado, como para que esto, todas las personas que están involucradas, bueno, sepan cómo hacerlo, y de una manera, obviamente, justa, ¿no? Para que las personas que están liderando no, digamos, no tengan ciertos favoritismos, digamos, con algunas personas, y que justamente no se pierda esa credibilidad que el programa tiene que tener. Perdón, me había muteado. Bueno, no sé, Carola, si te respondí tu pregunta, creo que sí, ¿no? Todo va a depender, porque si solamente son objetivos individuales, tal vez podés poner 5. Ahora, si tenés de equipo y de la organización, viste, tal vez hay que ir viendo de no extenderse más de 3, por ejemplo. Claro. Sí, para que no sean tantos y que no sea una cosa agotadora, ¿no? Pero justamente ir a lo clave del puesto, lo que justamente tiene mayor impacto y que también está alineado en los valores de la empresa, porque no hay que olvidarse no solo de lo técnico, es decir, cuántos despachos en tareas operativas, sino también de qué actitud la persona tiene frente a la resolución de problemas, a poder, bueno, trabajar en equipo, a poder asistir al cliente cuando lo necesite. Bueno, en comercio exterior eso es clave, ¿no? Desde lo técnico, porque un impacto, digamos, si todo el impacto operativo tiene mucho impacto en lo económico, es decir, un error puede representar mucha plata para la empresa, y por otro lado también todo lo ligado a lo actitudinal, que es de gran valor y que justamente la relación con el cliente es lo que va a garantizar que también el negocio crezca, se desarrolle y bueno, se pueda proyectar a largo plazo. Así que bueno, todo tiene valor. Todo tiene valor. Bueno, si les parece, no sé si tienen alguna pregunta más que quieran hacerme. Yo voy a compartir con ustedes la presentación. Gaby, yo de nuevo molesta. Sí. Yo levanté la mano. Que por ahí, sí, que por ahí no lo conversamos, y tenía que ver con unos puntos del seminario, que tenía que ver con la parte de retención. A nosotros lo que nos pasó como empresa, que viene acompañado de un cambio de estructura que tuvo la empresa y de paradigmas, y de tratar de llevarlo más a la parte de profesionalización. En el camino, desde que yo entré, que fue el 16 de marzo, vamos a tener, si se concretan, 3 bajas. ¿Esto a qué se refiere? Una baja que tuvo que ver netamente con una cuestión de performance, de actitudinal, del colaborador. Otro colaborador que hacía 8 años que estaba en la compañía y que manifestó sus ganas de su retiro voluntario de la empresa, porque con la pandemia descubrió que el tiempo que abocaba una empresa en relación de dependencia no era lo que él quería. Y otro colaborador que justamente me lo planteó ayer, también, ¿no? Asociado al contexto pandemia, a cómo le afectó la pandemia, por más que fuimos una empresa muy empática, porque la verdad que salimos desde el día 0 a darles notebooks, a armar estos programas de 3 guardias y rotación cada 15 días, y nadie toma transporte público, y a la guardia que iba los viernes se le pagaba el almuerzo, se le daba, tratar de motivar todo el tiempo. Sin embargo, hubo colaboradores donde el contexto pandemia les afectó de manera mala, y mala digo, muy cíclico en cuanto a lo actitudinal, muy cíclico en cuanto a lo operacional, errores que no estaban ocurriendo de repente en un despacho que se confundan con una fecha de embarque, que es, información básica que se chequea. Entonces, ¿cómo afrontar eso, no? Porque ayer yo un poco, cuando fue esta segunda persona que me vino a plantear esto de ver
un retiro voluntario y asociado a la pandemia, digo, ok, ¿cómo lo planteamos? ¿Lo analizamos? ¿Entendemos que realmente puede ocurrir un agotamiento de la persona sumado al contexto de la pandemia? ¿Se le ofreció el tema del plan de carrera? Porque nosotros lo estamos desarrollando, el plan de carrera se diseñó conjuntamente con cada colaborador para entender qué quiere de acá a 5 años en periodos de año, año y medio. Pero así todo, la manifestación, por ejemplo, del colaborador de ayer fue esto, de que el contexto pandemia le dio darse cuenta de que no está haciendo lo que le gusta, no siente motivación, siente que cumplió un ciclo. Entonces, a veces también como empresa es difícil, ¿no? Porque por ahí el contexto también económico dice, ¿podés acompañar o no a este retiro voluntario? Sí, a ver, en ese caso, digamos, en base a esto que vos contás, a ver, te quiero transmitir desde mi experiencia. Yo creo que la pandemia lo que ha generado es, digamos, todos tenemos una base psicológica, esto lo digo como psicóloga, ¿no? Todos tenemos una base. Respecto a esa base, cuando hay un suceso accidental, que esto es muy freudiano, pero la verdad que creo que viene a colación, cuando cada persona, nosotros podemos atravesar una situación, como el caso, por ejemplo, de todo lo que disparó el COVID, hay muchas personas que han tenido diferentes sintomatologías, sentimientos, sensaciones, emociones, bueno, muy, muy diversas. Todo depende de tu estructura psíquica, depende de tu educación, depende del contexto tuyo familiar, hay un montón de variables, de la posición que vos tenés en la empresa, bueno, hay un montón de variables que hacen que muchas personas se pudieron adaptar a este contexto y pudieron superar el efecto traumático del COVID, y hay otras personas que van como pueden en ese proceso. Entonces yo creo que para cada persona que ustedes observan que la organización no está pudiendo responder a la demanda de la organización y está siendo síntoma por lo que sea, o porque tiene algún problema psicológico, o porque se está enfermando, o porque está teniendo ciertos problemas en el desempeño, bueno, yo creo que requiere un tratamiento individual, eso. Requiere un análisis individual. Cada persona tiene su propia psiquis y su propia forma de reaccionar frente a la adversidad. Hay personas que pueden superarlo, que pueden sortearlo, y hay personas que padecen, sufren, se angustian, empiezan a tener problemas en el desempeño, o tienen un problema personal, por ejemplo, pierden un familiar en el COVID, que ha pasado de muchas personas, pierden un familiar y eso les impacta negativamente en el desempeño porque es un proceso de duelo tristísimo, y ustedes saben que el duelo es un proceso muy largo en el tiempo, que realmente cuesta atravesarlo. Para las personas que hemos perdido familiares, digamos, es un proceso doloroso, es angustiante, es importante acompañar a las personas, por eso cuanto más cerca estemos de las personas y más conozcamos su realidad y su contexto, porque hay personas, por ejemplo, que les bajó el desempeño porque están trabajando en un lugar chiquitito con varias personas, tal vez en un departamento de 2 ambientes para varias personas, y no puede concentrarse, entonces, bueno, prefiere ir a la oficina para que esto no le genere un problema, digamos, más allá de que hay muchas personas que, digamos, hoy están trabajando desde su casa muy bien, otras prefieren ir a la oficina, porque de paso salen, están en contacto con otras personas, aunque estén con cierta distancia, bueno, prefieren trabajar en oficina. Por eso lo que yo les recomiendo, mi humilde consejo es, tengan en cuenta que cada persona va a tomar o va a sortear esta adversidad que estamos viviendo, este contexto, cada uno va a responder desde su psiquismo. Entonces, va a haber personas que no van a tener problemas, se van a adaptar, y va a haber otras personas que les va a agarrar un ataque de pánico porque no van a poder viajar en el subte. Aunque tengan aunque tengan el permiso de tarea esencial, ¿me entienden? Entonces hay que estar atentos y en eso la organización puede ayudar. Hay muchas empresas que hoy
están brindando terapia a sus colaboradores, ¿no? Como, bueno, el que quiera que levante la mano, que necesite, que la empresa cubre los costos, y digamos, hay un soporte de consulta psicológica para el personal. Hay muchísimas empresas que hoy lo están llevando adelante, y esto también es parte de la prevención de la salud. Así que yo creo que bueno, es un momento muy difícil. Hoy no sé si ustedes vieron que habló el ministro Ginés con el ministro de la provincia de Buenos Aires y de Capital, donde, bueno, dieron una conferencia de prensa diciendo, bueno, a ver, están empezando a aumentar y a dispararse los casos en el AMBA. Por favor, les pedimos, porque bueno, ahora viene un momento de muchos encuentros, donde hay muchas reuniones familiares, reuniones de empresas, mucha gente se reúne para despedir el año, y bueno, y hay que hacer todo bajo protocolo. Y todos estuvimos viendo que hubo muchos acontecimientos de público conocimiento que no se han preservado las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, mi recomendación en ese caso es, bueno, analizar un poquito más la situación en particular de cada empleado, ¿no? Y de ver cuando aparecen estos síntomas, ¿no? Que en este caso, quien lidera una organización o quien está al tanto de su equipo, sabe cómo están emocionalmente. Tal vez vos desde Recursos Humanos no tenés el control de todo, porque no podés ver cómo está cada persona, pero sí su jefe directo tiene que saber cómo está el equipo de ánimo, si están bien, si están mal, si están angustiados, si tienen un problema, porque también el jefe directo es quien va a acompañarlos, o el Departamento de Recursos Humanos también diciendo, bueno, si necesitan algo, yo estoy para ustedes, para acompañarlos, para escucharlos. Me parece que también es como socio estratégico del rol de Recursos Humanos, ¿no? Como dice Ulrich, bueno, me parece que también es parte de ese rol, ¿no? De acompañar a los equipos integralmente, ¿no? Gracias. Bueno, Florencia, gracias por todo, gracias a todos. Carola, gracias también por tu aporte, y a todos por estar presentes. Yo tengo un compromiso, por eso, bueno, vamos cerrando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo les voy a mandar, ahí les dejo mi mail, para lo que necesiten, cuentan conmigo, me escriben, pueden también solicitar un turno en el CDA. Yo voy a estar unos días de vacaciones, pero me pueden mandar un mail con todo gusto. Y bueno, desearles... Gabriela, Sí. simplemente plantear, lo dejé escrito en el chat para que si daba tiempo, lo planteo como inquietud. ¿No sería Sí. conveniente desdoblar o diferenciar las evaluaciones de desempeño en lo que tiene que ver con el área de la conducta o el comportamiento de las personas y los valores, de lo que hace específicamente al cumplimiento de productividad o producción de rendimiento exteriorizado? Sí, Como generalmente... modelos nuevos de evaluación, Uh-huh. para que no se superpongan ni se confundan, ¿no? Porque a veces Uh-huh. se desmerece o no se le da el mérito suficiente a uno o a otro porque están entremezclados, y es lo que justamente puede llegar a contaminar. Entonces, si se plantean las evaluaciones donde haya parámetros de conducta o valores de acuerdo a la misión, valores de la empresa o de la organización, y por otro lado en lo que hace a pautas específicas de productividad, por logro de presentación de carpetas, si es un estudio de despachantes, por transacciones informáticas, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo al movimiento o las funciones de cada actividad laboral. Bueno, todo depende de cómo quieras hacer la evaluación de desempeño, pero yo siempre recomiendo poner mucho foco en el tema actitudinal a través de ciertos comportamientos esperables dentro de esa posición, porque para cada posición hay conductas y comportamientos y hay habilidades técnicas que vos tenés que saber. Si sos un operador SIM, tenés que saber cómo trabajar con el sistema María, pero por otro lado también hay
ciertas actitudes y comportamientos y conductas alineadas a, digamos, lo que es la planificación, la organización, digamos, lo que hace, digamos, a competencias más duras, y después lo que tiene que ver con el seguimiento, digamos, lo que es más blando, lo que en recursos humanos hablamos de comportamientos o conductas, y que eso también puede estar diferenciado, pero en algunos casos, depende de la función, están las dos cosas juntas. Por eso a veces, digamos, está implícito, ¿no? Está implícito cuando vos estás en el contacto con el cliente, que lo vas a asistir técnicamente, pero a la vez tenés que tener una actitud, porque vos no lo podés maltratar al cliente, y eso es actitudinal y a la vez técnico. Entonces, bueno, es importante que en la evaluación de desempeño, todo lo que está ligado a lo conductual, para mí, si tiene digamos, como un apartado, digamos, genial, porque también eso va a estar, digamos, no nos sirve que una persona tenga un excelente desempeño, pero que no tenga actitudes o comportamientos de trabajo en equipo, de colaboración, de respeto, de responsabilidad. Eso es como muy importante. Entonces lo actitudinal y lo aptitudinal van de la mano, ¿sí? Después hay que ver cómo, dependiendo de la organización y de lo que ya se está implementando en la empresa, cómo plasmarlo, ¿no? Pero bueno, sí, coincido con vos. Es algo sumamente importante, y las dos cosas son importantes, porque nosotros somos un todo, somos lo que sabemos y nuestros conocimientos y nuestras habilidades y nuestra experiencia, pero también lo que somos como personas, ¿no? Y eso también tiene un impacto, todo eso que somos tiene un impacto en el desempeño, ¿no? Está estrictamente ligado. Así que sí, coincido. No, por favor. Bueno, les mando un saludo, les deseo muy felices fiestas, espero verlos el año que viene en los próximos seminarios, y bueno, les voy a estar mandando la presentación, y quedo a disposición de todos para ayudarlos y colaborar con ustedes. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Felices Gabriela. fiestas. Por favor, gracias a ustedes. Que tengan linda tarde y felices fiestas. Igualmente, gracias. Chau, chau. Gracias, adiós.